Muy bien, muchachos, gracias por reconectarse. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar entonces resolviendo este ejercicio de presión absoluta. Voy a compartir nuevamente la presentación para que sigamos resolviendo. Donde nos quedamos hace un par de minutos y bueno, vamos a ver. Que en este caso nos dice que tenemos que calcular una presión hidrostática y una presión absoluta que se ejerce en el fondo de una cisterna de gasolina de 6 metros de profundidad, cuando se encuentra totalmente llena. Entonces, nuevamente, como siempre, yo lo que recomiendo es hacer un esquema que me represente la situación. Como no me dice de qué tamaño, de qué forma es la cisterna, pues yo puedo suponer cualquier forma, pero pues lo más fácil para mí es pensar en una cisterna que tiene pues algo así como una forma cúbica, una forma, como hace rato decíamos, de un prisma rectangular, aunque pudiera representarlo como un cilindro. Eso es indistinto, porque ahora lo que me interesa más que otra cosa, si es que no tiene que ver, si es que no tengo que calcular la altura porque ya me la dan, pues simplemente la represento en este caso como un cubo. Y entonces me dice que tiene 6 metros de profundidad, entonces voy a identificar esos 6 metros, pues es prácticamente la altura de este cubo. Aquí hay 6 metros. Y entonces me está diciendo que está lleno de gasolina. La gasolina, ya saben, aquí en México es azul o es roja, entonces vamos a suponer que fuera de la... No, es verde, ¿verdad? Es verde y es roja, no azul. Vamos a suponer que fuera de la más barata, que es de la verde. Entonces esta está completamente lleno de gasolina verde. Entonces toda esta gasolina ejerce una cierta presión en el fondo de esta cisterna donde está contenida. Vemos que esta sea la cisterna de una gasolinera y esta cisterna, esta gasolina ejerce una cierta presión en el fondo de esta cisterna. Esta cisterna está diseñada de tal suerte que pueda soportar la presión que genera todo este volumen de gasolina cuando está completamente lleno. Entonces, de ahí podría verse la importancia de poder calcular este valor que se llama la presión hidrostática. Pero bueno, vamos a calcular la presión hidrostática entonces en esta cisterna de gasolina. Como toda presión hidrostática, pues vamos a determinarla de esta manera. ¿Cómo era, muchachos? Densidad por gravedad por altura. Muy bien, gracias, densidad por gravedad por altura. Okay. Ya tenemos aquí, la gravedad es una constante, no tiene problema, ya tenemos aquí la altura, pero nos hace falta la densidad. Sabemos que esto es gasolina y no tengo aquí el valor de la densidad de la gasolina. No me acuerdo si en la tabla que les di estaba la densidad de la gasolina, muchachos. ¿Alguien tiene a la mano por ahí esa tabla? Creo era 0.7 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? 0.7. Sí, creo. Si lo podemos corroborar. Si alguien la tiene a la vista, muchachos, a la mano, que pueda corroborarnos esta densidad de la gasolina. Yo vi en Google que decía 680 kilogramos sobre metro cúbico. Sí, pero entonces no la dimos en la tablita, ¿verdad? Yo me acuerdo que No. la dimos. Entonces vamos a hacerle como en este caso no tenemos un valor ya establecido en esa tablita, pues vamos a hacerle caso al valor que nos dice Google. Sí, desde luego siempre que lo corroboremos más de una vez, hay que buscar si encontramos otro valor igual, muy parecido, para no caer en un dato erróneo. Y si no mal me acuerdo, efectivamente esto es 680, ¿no? Sí. Sí, profe, 680 680 kilogramos por metro cúbico. sobre metro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que un metro cúbico de gasolina pues pesa o tiene una masa de 680 kilogramos. Pesa algo diferente, pero tiene una masa de 680 kilogramos. Entonces ya con este valor ya tenemos todo lo necesario para determinar esta presión hidrostática. Y entonces simplemente vamos a sustituir estos 680 kilogramos
por, aquí puse centímetros, es por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico, que es la densidad de la gasolina. La multiplicamos por la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado. Y en este caso por la altura, como dice que es cuando se encuentra completamente llena, totalmente llena, pues es toda la altura de la cisterna, que son los 6 metros. Entonces, con eso ya podemos determinar la presión hidrostática. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 39.984. 39.984. ¿Qué unidades? Pascales. Si hiciéramos la ecuación dimensional, pues encontraríamos finalmente que son newtons por metro cuadrado, o sea, pascales. Y bueno, vamos a dejarlo hasta el momento aquí en pascales. Pero vamos a recordar que esta presión que está sintiendo, esta es la presión que está sintiendo el fondo de la cisterna debido al líquido. Es una presión hidrostática o una presión que se llama manométrica, pero de aquí para arriba lo que hay es aire hasta el final de la atmósfera. Entonces aquí lo que hay es una presión atmosférica, y lo que nos interesa es determinar la presión absoluta que está sintiendo este líquido, en este fondo de la cisterna, una presión absoluta. Entonces hay que recordar que esta presión absoluta precisamente es la suma de la presión hidrostática, la que está generando el líquido en ella, más la presión atmosférica, que es la presión que genera el aire por encima de ese líquido, pues hasta el fin de la atmósfera de este planeta. Entonces, muchachos, para encontrar esta presión absoluta necesito sumarle a esta presión hidrostática que ya encontré, necesito sumarle la presión atmosférica. ¿Cuánto vale la presión atmosférica que hay aquí? 1.013 por 10 a las 5 pascales. Ajá. Una atmósfera, o sea, 1.013 por 10 a las 5 pascales. Y si sumamos estas dos cantidades, entonces vamos a poder encontrar la presión absoluta, en este caso de la cisterna. Podemos hacer varias cosas, pero lo importante es que cuando queremos sumar, muchachos, y hay que recordarlo, desde luego la calculadora se nos va a hacer sin ningún problema, pero si tenemos que sumar sin necesidad de la calculadora, pues vamos a tener que adecuar las cantidades. Tienen que estar en la misma proporción, en las mismas o en la misma notación científica, con el mismo exponente. Aquí lo más fácil, a lo mejor se me hace, es quitar esta notación científica y escribir la cantidad completa. Si yo paso estos 1.013 por 10 a la 5, tendría que mover mi punto 5 lugares hacia la derecha. Entonces tendría yo que escribir 1.013 y agregarle todavía 2 ceros para completar el 10 a la 5. Entonces me quedarían tanto como 101.300 pascales. Y esa sería la atmosférica, ya me equivoqué. La presión atmosférica. La atmosférica, sí, pero primero debo de poner la hidrostática, que ya tengo ahí arriba, que es de 39.984 pascales, y a eso le voy a sumar ahora sí la atmosférica, ya quitando la notación científica, que es 101.300 pascales. Si sumo estas dos cantidades, están ya expresadas en pascales directamente, pues voy a obtener la presión absoluta en pascales.
¿A qué será igual esto, muchachos? ¿Cuánto es? 141.284. Ok, 141.284 284 pascales. pascales. Si lo quisiera expresar esto en kilopascales, ¿a qué sería igual? 141.284 kilopascales. Así es, 141.284 pascales. Incluso si lo quisiera expresar como, es muy probable que lo hayan encontrado en su calculadora, en notación científica, esto tendría que ser así. Tendría que recorrer todavía el punto 2 lugares a la izquierda y me quedaría como 1.41. El 2 y el 8 y el 4 también estarían por acá, pero me daría por 10 a la 5. Pascales, por ahí a lo mejor alguien lo encontró de esta manera. Las tres cantidades son la misma, solamente son diferentes formas de presentarla. Y bueno, ahí ya tenemos calculada la presión absoluta que siente o que está experimentando el fondo de esta cisterna que está llena de gasolina. Y entonces, pues la presión absoluta que siente ese fondo es la de la gasolina que le ejerce, más la presión de la atmósfera que está sobre esa gasolina, que también influye. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. profesor. ¿No? Bien. Nada más es lo mismo, pero sumarle lo de una atmósfera, ya. Así es, lo único que en lo que consiste determinar la presión absoluta es precisamente en agregar la presión atmosférica, y en este caso la presión atmosférica pues es de una atmósfera o de 101.300 pascales. Pero bueno, aquí eventualmente nos van a pedir no que lo expresemos en pascales, sino en atmósferas, la presión, aunque sea la presión hidrostática, pudiéramos ¿cómo se llama? Valorarla en atmósferas. Entonces eventualmente nos pueden pedir esta presión absoluta expresada en atmósferas. Entonces tendríamos que hacer prácticamente lo mismo, pero utilizando las unidades correspondientes. Entonces, si yo quisiera expresar esta presión absoluta en atmósferas, ¿qué tendría que hacer? Pues nuevamente sumar la presión hidrostática, pero expresada en atmósferas, y sumar la presión atmosférica, desde luego expresada en atmósferas. Muchachos, ¿cómo puedo expresar esta presión hidrostática que calculamos aquí en atmósferas? ¿Cómo le hago para convertirla en atmósferas? Dividirlo entre 1.013 por 10 a la 5. Ok, dividirla entre 1.0300 a la 5, que es hacer la conversión. Esto es, voy a convertir 984 pascales. Voy a hacer la conversión, voy a multiplicar por algo de tal suerte que aquí me den atmósferas y aquí tenga pascales que pueda yo eliminar. Y entonces pues voy a hacer qué me queda arriba y qué me queda abajo. Arriba 1. Una atmósfera y abajo 1.013 a la 5. Entonces hacemos esta operación, prácticamente es multiplicar por 1 y dividir entre 1.013 por 10 a la 5. ¿Cuánto me da esto, muchachos? ¿Cuánto es? 39.984 entre 101.300. A 0.39. 0.39. Ok, a lo mejor hay más datos adelante, pero con eso a lo mejor es suficiente ahorita. Entonces, estos ya son atmósferas. Es decir, esta columna de 6 metros de gasolina genera una presión de 0.39 atmósferas a 6 metros de profundidad.
Entonces simplemente vamos a sumar la presión hidrostática de 0.39 atmósferas más la presión atmosférica expresada en atmósferas. ¿Cuánto vale? Muchachos, 1. 1. 1, ¿no? Sí. La presión atmosférica pues, es de una atmósfera. Y entonces, pues ya con eso vemos que la presión absoluta que siente el fondo de esta piscina expresada en atmósferas es de 1.39 atmósferas. Es muy común que se tenga que expresar la presión en función de las atmósferas. No sé si han visto alguna película o alguna serie, no sé, de algunos submarinos en donde están, generalmente refieren que la presión interior del submarino, la presión que está soportando el submarino está expresada en la atmósfera, ¿no? Y no se soportan 20, 30, 40 atmósferas de presión. Entonces, pues esa es la forma en que podemos saber qué tan grande es esta presión, sabiendo que pues, hay una equivalencia con respecto a los pascales, ¿no? Y bueno, ya sería todo. Con esto ya estaríamos expresando esta presión absoluta tanto en pascales como en atmósferas. Si quisiéramos corroborar esto, pues simplemente multiplicaríamos este 1.39 por este factor y llegaríamos a este factor en pascales. O si lo hacemos al revés y dividimos esta cantidad entre ese factor, vamos a llegar a este 1.39, y el factor es precisamente el factor entre atmósferas y pascales, 1.013 por 10 a la 5. Si alguien lo quiere hacer, lo puede corroborar con eso. Bien, muchachos, pues hasta aquí el ejercicio de la determinación de la presión absoluta. Hay una serie de ejercicios ya planteados para poner en práctica esto, tanto la presión hidrostática como la presión absoluta, y pues ya es lo que tenemos preparado para esta sesión. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. No, profe. Vale. Entonces nada más vamos a revisar rápidamente que ahí están los ejercicios para ver si así a una vista rápida tienen alguna duda al respecto. Y si no, pues ya quedará para consulta posterior. Voy a dejar de compartir esto. Voy a compartir ahora el ejercicio, no, el navegador para ver los ejercicios. Los acabo de publicar hace un rato, bueno, en la madrugada de hoy. Acá están, ejercicios, presión hidrostática, atmosférica. Bueno, acá están. Bueno, son dos partes de ejercicios, muchachos. Estas son presión atmosférica y presión absoluta, y hay otro de presión hidrostática. Pero bueno, aquí me pide determinar presión absoluta en atmósferas y pascales. Eso es algo que ya hicimos. Y luego me pide determinar la profundidad a la que está un submarino que tiene una presión de 3 atmósferas. Y luego, nuevamente, representar presión barométrica, manométrica y absoluta en atmósferas, pascales y milímetros de mercurio. Y finalmente, encontrar una presión absoluta en el mar. No están, creo que no va a haber problema para estos.
Y hay otro ejercicio, muchos para presión hidrostática. Que son también 4 ejercicios para determinar la presión hidrostática. Entonces, son muy simples, están los resultados ahí. Si no me equivoqué, están bien, y si me equivoqué, pues ya saldrá a la vista cuando traten de resolverlos. Pero bueno, creo que hasta ahí, muchachos. Hasta ahí las... Profe, Sí. ahí donde estaba entre paréntesis, ¿ese quiere decir que va a ser el valor de la atmósfera en Dina? Ajá. Este es el valor de... Este es el factor de conversión entre atmósferas y dinas. Sí, ¿alguna duda adicional, muchachos? ¿Algún otro comentario? No, profe. No, profe. Pues entonces, muchachos, hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Les comento nuevamente. Ya están ahí los ejercicios publicados. El fin de semana les voy a publicar los materiales para la próxima semana, que es, vamos a revisar la próxima semana principio de Arquímedes, el principio de Pascal. Esos son los temas para la próxima semana, y aquí no les aviso, en 3 semanas estaremos haciendo nuestro tercer y último examen parcial para poder salir a tiempo con este curso. Eso sería 18, 4, por ahí del 18 de junio, por ahí así. Bien, muchachos, si no hay ningún comentario más, regálenme sus participaciones ahí en el chat, por favor. Nombre y apellido para registrar su participación en esta sesión, los que me estuvieron apoyando. Doy tiempo a que se termine eso, y si no hay ningún otro comentario, les agradezco su asistencia, muchachos. Regálenme su participación, por favor, que no se les olvide. No se les olvide registrar su asistencia, muchachos. Ya, bueno, creo que se va a publicar hasta las 12:30. Si van a tener que esperar unos minutitos para que se publique la asistencia, pero no olviden registrar su asistencia a esta sesión, por favor. Y nos veríamos el lunes para las exposiciones que siguen en el orden, las que teníamos programadas para el día 26 y para hoy. Y el miércoles retomaremos el tema de la próxima semana. Bien, muchachos, si no hay más que quieran comentar, que quieran agregar, pues les agradezco mucho su asistencia. Que tengan un excelente día, buen fin de semana, cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Una pregunta. Sí. Lo del video dijo que sí se podía también de 8 minutos, ¿verdad? Sin problema, son 8 minutos, no hay problema. Ok, gracias. Hasta luego, muchachos, que estén bien. Una bonita tarde, profe. Luego, profe, gracias. Luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, buen día.